Un cordial saludo les da la Unidad de Trabajo Legislativo del senador John Sudarsky. Estamos aquí para dar una nueva rendición de cuentas del trabajo hecho en este semestre. Senador, buenas tardes. Muy buenas tardes queridos seguidores. Es un gusto estar de nuevo con usted. Creo que este semestre no lo hicimos con toda la frecuencia, pero por los resultados que les vamos a mostrar, verán que el trabajo ha sido intenso. Este semestre fue muy importante, senador, porque entró a ser parte de la Comisión Primera del Senado. Sí, esta comisión es muy interesante, es la Comisión Constitucional. Ahí se tocan los grandes proyectos del país. Este semestre se trabajaron de la Ley Estatutaria de Educación, el tema de justicia penal militar, principalmente. Esos fueron los grandes proyectos y hubo muchos otros, pero que no tuvieron el impacto que van a tener estas dos leyes. En esta rendición de cuentas vamos a tocar 5 puntos claves. Comenzamos con nuestro proyecto bandera, que es el sistema electoral mixto. Estuvimos en una gira por diferentes ciudades del país y quiero que nos cuente un poco cómo nos fue en esta gira en las 5 ciudades. Sí, hicimos una serie de talleres con la metodología de Café Mundo, que es un proceso inductivo muy interesante para ir presentando, digamos, los problemas que la gente diagnosticaba de la democracia del sistema electoral colombiano, qué propuestas se les ocurría, se presentaba el proyecto se debatía, se discutía, y entonces la gente lograba como entender realmente el impacto que este tenía. Hicimos talleres en Bogotá, nos acompañó Antanas Mocus al primero de ellos. Luego estuvimos en Medellín, en Bucaramanga, Cali, Barranquilla. Esas fueron las grandes ciudades y lo importante es que ahí asistieron, digamos, gente muy heterogénea que buscamos que tuviera interés en política, porque la metodología, el elemento central es que la gente pueda construirse la opinión de los demás digamos, encontrar sentido y proponer ideas adicionales sobre el tema de reforma del sistema electoral. Tuvimos muy buenas ideas en cada uno de ellos y además quedó motivado un equipo para ir avanzando en la difusión y la discusión del proyecto de una forma muy poco, digamos, estructurada. No es que, digamos, vamos a crear un proceso, digamos, mecánico, sino que es un proceso de difusión social que realmente requiere mucho boca a boca, mucha explicación, y por eso es muy afortunado que la gente que haya ido a los talleres viniera de ONGs, viniera del partido, de otros partidos, que viniera de las universidades, ¿no?, del periodismo, en fin, gente que tenía mucho impacto y que había pensado durante mucho tiempo el problema del sistema electoral colombiano y que entonces podía aportar a lo que nosotros planteábamos y poder enriquecer la propuesta. A raíz del éxito que tuvimos en estos talleres por las ciudades, creamos unas infografías. Sí. ¿Qué traen esas infografías? Pues, digamos, como esto es básicamente un proceso de comunicación y explicación, y que es muy contrario a la forma natural que la cultura programa que piense la gente, entonces, digamos, nuestra tarea fundamental es encontrar cómo, digamos, es fácil explicarlo. Para eso, entonces, parte de las estrategias que estamos haciendo es la creación de unas 5 o 6 infografías que están en la página web, donde explicamos un poco el tema de qué es el clientelismo, cómo impacta el sistema electoral actual y cuál es la propuesta que nosotros estamos haciendo. De una manera relativamente muy fácil, la gente puede con estas infografías estudiarlas, mirarlas y entender de qué estamos hablando.
pues todo esto es muy complementario con el video que muchos de ustedes deben ya conocer, que también está en la página web, que está en YouTube, como sistema electoral mixto. En fin, son todas estas aportes adicionales porque lo que nosotros necesitamos, hay como una idea de que usted para lograr impactar con una idea de la sociedad necesita que por lo menos el 10% de la sociedad conozcan la idea. Esta es una tarea pues gigantesca, pero en esas estamos. Además de las 4 infografías, también realizamos un video de los 5 talleres que se hicieron, también están en la página del senador y también están en YouTube. Además, el senador está estrenando la nueva página web, una página muy dinámica, muy limpia, muy fácil de entrar, de conocer. Están todos los documentos que hemos trabajado en el semestre y en lo que ha trabajado el senador durante su periodo. También va a encontrar el Twitter, que es muy importante, es una herramienta de trabajo muy importante para nosotros y para el senador, por supuesto. Y va a encontrar la mayoría de videos donde el senador ha participado, tanto en el Senado como en las plenarias, como en los foros que ha participado, como en uno muy importante en este momento, el foro que se realizó el mes pasado, las Naciones Unidas y la Universidad Nacional. Cuéntenos un poco de ese foro, senador. Sí, ese es un tema muy importante, un foro muy importante porque era donde, digamos, la sociedad civil, sobre todo la gente, digamos, que ha estado más excluida y sobre todo políticamente y que, digamos, ha sido, digamos, los recipientes de, digamos, de la represión, digamos, de la exclusión política, participar en un foro organizado por las Naciones Unidas. Tomó más o menos, fueron 3 días de actividad intensa y en esa presentamos la propuesta de reforma del sistema electoral. Nosotros desde comienzo del año habíamos mandado una carta al presidente donde le planteábamos y a la Mesa de La Habana le planteamos la oportunidad histórica que se planteaba con el cambio de reglas de juego en este proceso de negociación. Ese es un tema, digamos, de oportunidad histórica que se puede aprovechar o no aprovechar. Y entonces las Naciones Unidas organizó unos foros sobre el tema agrario y este segundo que fue sobre el tema de participación política. Ahí presentamos la propuesta además se debatió después en las mesas redondas que se llevaron a cabo con los participantes y toda esta comunicación se está debatiendo al interior de las mesas de negociación, tanto por la FARC como por el gobierno, para ver si el instrumento, la propuesta nuestra, es un instrumento, digamos, útil para hacer la transición de tal manera que no sea simple y llanamente una reforma electoral o una reforma política que beneficie a la FARC, sino una reforma política y una reforma electoral que beneficie a todos los colombianos. Así que los invitamos muy cordialmente a visitar la página del senador www.johnsudarsky.com para que vean las infografías, para que vean los videos realizados en los talleres, para que vean las fotos que se tomaron y el trabajo que se hizo en las regiones del país. Segundo punto, senador, los debates en plenaria. Uno de los debates que causó mucha polémica fue el de la Ley Estatutaria de Salud. Sí, digamos, ahí la Ley Estatutaria de Salud no estaba dentro de la, digamos, de la agenda del gobierno, pero la comisión de una forma muy contundente dijo: usted no puede hacer una ley, digamos, ordinaria de salud como la que estaba debatiendo en comisión séptima, si no tiene una ley estatutaria, porque la ley estatutaria lo que define es el qué, y la ley ordinaria, que crea la estructura organizacional para llevar a cabo lo que la ley estatutaria dice, define lo que es el cómo. Yo creo que fue muy afortunado que estuvieran los dos proyectos como simultáneamente armando, no que hubiera uno primero y otro después. Fue por iniciativa en buena medida de la Comisión Primera de Senado que se fijó la importancia de la ley estatutaria, y ahí
hubo dos como posiciones fundamentales, en realidad hubo dos ponencias a nivel de las sesiones conjuntas de las comisiones, que fueron una posición que era, digamos, que venía sobre todo de la Cámara, que era el proyecto del gobierno, que era una posición más, digamos, mesurada. Por diferentes razones, la propuesta de la Comisión Primera de Senado era un poco maximalista, en el sentido de que, en primer lugar, era todo responsabilidad del Estado, y teníamos los antecedentes pues, de cómo era cuando fue así, que fue el Seguro Social, que fue un desastre, y todo lo que pasó adicionalmente con muchos de estos elementos públicos, cuando se hace, digamos, por estatales, para no llamarlas públicas, sino estatales, que es lo que estamos hablando. Ese era un punto de radicalización, y relativamente radical de la propuesta del Senado. Y el segundo punto relativamente radical era el hecho de que no tenía en cuenta el tema de sostenibilidad fiscal. No era un proyecto que le daba la gradualidad a los derechos, un poco, digamos, sin límite que se plantearon en la parte estatal y tal, sino que, digamos, incitaba muy fuertemente a posiblemente un gasto desaforado en salud. Esto es tremendamente peligroso porque el tema de la salud, pues uno puede no tener límites para esto. Si no le pone límites, entonces todo el mundo podría vivir hasta los 100 años, pero a un costo infinito. Es importante entender, por ejemplo, en Estados Unidos, el 30% del gasto en salud de cada persona se hace en el último año. Entonces, si usted no acota muy bien esto, pues eso se vuelve algo, y un poco el proyecto del Senado traía esa visión. Por eso era muy importante acoger, entre otros puntos, el de la Cámara, que era más mesurado y hablaba de la gradualidad, ¿no? Porque, digamos, en la medida que hubiera un tema fiscal que lo permitiera. Eso es un tema muy central porque, como estaba estructurado, lo que iba a pasar es que íbamos a terminar gastando todo el espacio fiscal disponible dentro de los ingresos y gastos del gobierno, iban a terminar siendo copados por salud. Entonces lo que íbamos a tener era un poco, pues, unos colombianos muy sanos, sin trabajo, sin educación, sin infraestructura, que, digamos, era un poco un contrasentido. Creo que finalmente sí fue muy afortunado que fuera acogido en buena medida el proyecto que venía de Cámara, y creo que ha salido un proyecto muy positivo, porque además la propuesta del Senado tenía el problema de tratar de resolver unos problemas que en la propuesta del cómo, o sea, en la ley, de alguna manera estaban resueltos. Era como que se iba a hacer totalmente pública, totalmente privada, que había que acabar las EPS, pero en la propuesta de ley que el gobierno ya planteó y que es el que está en discusión en este momento, pues el gobierno, el Estado maneja todos los recursos, recibe todos los dineros. Las EPS, que ahora se llaman de otra manera, se llaman, creo que GPS, porque son promotoras, son las que se encargan de conseguir los afiliados, competir entre ellas con cubrimientos regionales mucho más densos para que no hayan esas EPS que son, digamos, tan frágiles financieramente. Ellas se encargan, digamos, de conseguir los afiliados y tal, y de pagarles a las empresas prestadoras de servicios, las IPS, que son las que efectivamente son las que prestan el servicio, los hospitales, las clínicas y tal, que entonces recibirían los pagos efectivamente hechos de los recursos que vienen de esta entidad que centraliza los recursos, que es pública, le paga a las EPS y las EPS le pagan para evitar
todos los problemas que se presentaron, por ejemplo, que con digamos, el despilfarro que utilizaron algunas de las EPS con los recursos del Estado. Entonces, otro punto muy central era el de la integración vertical, parte de un problema digamos, que creaba un conflicto de intereses en las EPS, que era que ellas mismas proveían los servicios y entonces tenían los incentivos para ponerlas a gastar más de lo que era indispensable y aún a precios muy distintos. Entonces, eso finalmente sí se eliminó la integración vertical, excepto en los casos donde, digamos, para el plan básico, para permitir la integración vertical donde haya problemas importantes de cubrimiento. Entonces, digamos, habrá regiones donde no hay suficiente oferta de IPS por lo alejados o por lo que no es rentable o por algo de ese estilo, y entonces en ese caso es posible la integración vertical para poder lograr ese tipo de temas, de servicios. Muy bien, senador. Otro proyecto que surgió o dio mucho de qué hablar en la ciudadanía fue el del Fuero Penal Militar. El miércoles 12, el Senado dio un voto positivo a este proyecto. Sí. Cuéntenos un poco de qué va a pasar o qué está sucediendo con este proyecto. Bueno, hay un tema, digamos, los temas básicos muy a menudo, digamos, se ocultan después en una cantidad de detalles que se presentan, que obviamente son importantes, que son técnicos y que están dirigidos pues, precisamente para lograr una estructura de justicia penal militar que le dé cierto grado de seguridad jurídica a los militares en su proceso de, digamos, de combate, y que les permita, digamos, saber con certeza las reglas ciertas dentro de las cuales están operando. Lo fundamental del proyecto era lograr que la justicia penal militar quedara independiente del mando militar, porque eso, digamos, eso es absurdo. Es decir, si usted, un general, tiene mando sobre el juez penal militar, que normalmente son militares, pues entonces, digamos, habría un poder sobre la decisión judicial. Esa decisión inicial de separarlos y fortalecer la autonomía tal vez era lo más importante. Y eso se dio, yo me acuerdo que estuvimos reunidos con otros senadores de la bancada verde en marzo del año pasado, cuando estaba comenzando el tema, del año pasado, no, del año antepasado, tal vez 2011, no, 2012, ahí fue el planteamiento que le hicimos al ministro. Esto después se generó la reforma constitucional, y lo último que está es la ley estatutaria que desarrolla los puntos constitucionales. Entonces, este elemento quedó muy bien definido, el elemento de la autonomía, los jueces militares, la carrera, digamos, la carrera de los jueces penales militares quedó independiente de la carrera de la jerarquía militar normal, quedó separada de una manera bastante contundente. Otros temas importantes, ¿cuáles eran? Era, por ejemplo, el tema de cuándo juzgaba la justicia penal militar y cuándo la justicia ordinaria. Esto se ha visto especialmente exacerbado por el famoso tema de los falsos positivos, de que decían que era un tema del servicio que le corresponde a la justicia penal militar, y en realidad simplemente era un asesinato, un caso de falso positivo. Entonces, en ese sentido había que definir cuándo se iba a una jurisdicción y cuándo a otra. Para esto se construyó una comisión especial para juzgar cuándo debía pasar a estar en uno o en otra circunscripción, precisamente para evitar que
se fue a la circunscripción penal militar, cuando era un caso, digamos, de homicidio culposo o la nueva figura de tributaria que es el caso de la ejecución extrajudicial, que fue un punto que tuvimos un debate. Yo tenía una propuesta para eliminarlo porque me parecía que era restrictiva la definición que tenía, pero por fortuna el señor fiscal general de la Nación, un hombre que es realmente brillante y muy lúcido y muy respetado en sus apreciaciones, en el curso del debate nos aclaró. Yo retiré esa propuesta y efectivamente pues quedó definida dentro del proyecto. Entonces, todos estos son unos grandes avances. Eso hay que decirlo con toda claridad. Uno en el debate muy a menudo, digamos, se centra como en unos puntos, pero lo que es central es que la estructura básica de lo que quedó es de un gran impacto. Yo creo que para los militares y para la ciudadanía en general quedó muy claro el tema de que es un blanco militar, que el tema de la responsabilidad de la jerarquía sobre un tipo de accionar de la fuerza militar cuando, digamos, todos los protocolos que tienen que seguir para estar seguro de que no simplemente pues, es un acto que no tiene nada que ver con el servicio. Entonces, yo creo que eso quedó muy bien. Yo creo que el país va, digamos, a agradecerlo. Es un tema que seguramente durará con nosotros en esta forma por muchos años. 50 años puede fácilmente durar. Y deja a Colombia en una situación que es muy positiva. Yo me acuerdo que una de las, todavía en la discusión de la reforma constitucional que se dio, fue el semestre anterior, el segundo semestre del 2012, José Luis Vivanco tenía unas críticas sobre el proyecto y lo que uno encontraba es que el proyecto ya traía unas propuestas que inclusive eran mejores que lo que sucedía en Estados Unidos. Así que yo creo que los colombianos nos podemos felicitar de lo que está saliendo de este proyecto. Fue un tema muy debatido a nivel internacional, a nivel nacional, foros, y lo que se llegó, los debates que se dieron en plenarias fueron unos debates inteligentes, bien pensados, bien planteados, y yo creo que Colombia debe celebrar muchísimo esta ley. Muy bien, senador. El siguiente proyecto fue muy debatido en Colombia, no solo en el Senado, sino en Colombia. Nos encontramos con pros y contras, que fue el proyecto del matrimonio igualitario. Sí. Con 51 votos a favor, el Congreso le dijo no a esta propuesta de ley, Sí. que buscaba el matrimonio de parejas del mismo sexo. Sí. El senador votó en contra, a favor de este proyecto. Sí, sí. Pero se encontró con muchos peros. Cuéntenos un poco. Bueno, digamos, aquí sucede una cosa, y es que Colombia es un país mucho más tradicional de lo que nosotros tendemos a pensar, mucho más imbuido por digamos, el tema religioso. Y eso es, digamos, lo conocemos. En las mediciones que se hace de la encuesta mundial de valores, Colombia aparece como uno de los países con valores más tradicionales del mundo, mucho más tradicional que su nivel de desarrollo le equivale. Es uno de los países, Latinoamérica en general es muy tradicional, obviamente en un rango muy grande. Digamos, Uruguay es un país que es prácticamente parte de Europa católica, por sus valores, y Colombia está al mismo nivel de Tanzania en esos valores tradicionales. Entonces, la iglesia es mucho, lo que dice la iglesia es mucho, y en esto hay muy fuertemente arraigados los prejuicios.
hay unos prejuicios que están a flor de piel y obviamente sujetos muy... pero esto es generalizado, el prejuicio en Colombia es contra los negros, contra los blancos, contra los antioqueños, es una sociedad todavía muy poco universalista en el sentido de no estar discriminando el tema, pero obviamente a las parejas y a la gente, digamos, con identidad sexual poco convencional, como pueden ser los homosexuales, las mujeres gay, en fin, Colombia todavía tiene mucho prejuicio, aunque digamos haya avanzado, pero levemente. Entonces, y además en el Senado está sobre representada precisamente por problemas del sistema electoral, ese país tradicional y rural. Y es obviamente en el país tradicional y rural donde los valores son más tradicionales y más, digámoslo así para llamarlo de alguna manera, que no vaya a sonar como, digamos, evaluativa, como medio premoderna. Entonces, y ellos se expresan claramente en el Congreso. Digamos, aquí fue muy, digamos, escandalizante para mucha gente, por ejemplo las expresiones del senador Roberto Gerlain sobre el desastre que era, digamos, las relaciones entre hombres, y, en fin, utilizando epítetos que en muchas partes, digamos, ya son absolutamente, digamos, inaceptables. Nosotros estuvimos desde el comienzo a favor del proyecto, y mucho del argumento fue alrededor del prejuicio, el tema del prejuicio. Yo me acuerdo, digamos, uno tiende a construir de una manera romántica el pasado de Colombia, todo el mundo como era de lindo antes, todos éramos campesinitos y todos éramos buenos. Y a mí me impresionó mucho la autobiografía de Emma Reyes. Emma Reyes fue una muy famosa pintora y que fue como la madrina de todos los pintores colombianos en París, digamos, de los años 40, 50 hasta que murió ella, creo que muy recientemente. Y ella contaba, digamos, su infancia, cómo era una niña de la calle y cómo se crió en un convento digamos, y el tema tan, digamos, terrible de esa experiencia vital. Yo creo que es una lectura que todos los colombianos debían hacer para entender la realidad de cómo era de atrasado y cómo sigue siendo muy atrasado en muchos temas en Colombia. Entonces, ahora, el tema del matrimonio gay finalmente se despertó, fue por una exigencia de la Corte Constitucional para que, digamos, permitieran esto. Y la realidad es que, aunque no pasó la ley diciendo que se permitía el matrimonio gay, el matrimonio, digamos, diverso, la realidad es que hoy las parejas gay que se quieran casar, se casan. Van a una notaría y allá efectivamente registran su relación con todas las connotaciones de un matrimonio. Ahora, el argumento sobre todo de los gays, y eso es todo un movimiento transnacional, es que lo importante es que usted no puede discriminar, aunque funcionalmente sea igual lo que va a quedar aquí, lo que existe es una discriminación donde estos derechos fundamentales de personalidad, de expresión, de casarse, de formar una familia, no sé qué tal, no puede excluir a unas personas. Y en ese sentido mi posición siempre fue que estaba totalmente de acuerdo con ellos, y por eso me parecía que debíamos ser explícitos en la igualdad que tienen las personas con diferentes, digamos, identidades sexuales ante la ley y claramente ante la posibilidad de formar familias
ante la formalidad de formar y tener un matrimonio civil formalmente idéntico al de las parejas heterosexuales. Muy bien, senador. Este semestre el Senado tocó un tema muy delicado que fue el tema agro. Sí. Tuvimos la oportunidad de ver su intervención acerca, en el tema agro, acerca de la educación media. Sí. Ese es un tema, digamos, que a mí me sorprendió un poco porque los planteamientos que se hicieron hacia La Habana sobre el tema agrario no tocaban el tema de la educación con la contundencia. Y el problema para nosotros tiene que ver con, ya no con la escuelita donde los niñitos puedan ir a educarse, aprender a leer y escribir. Eso, digamos, eso hace 30 años tenía validez, ¿no? Hoy en día nosotros sabemos que el umbral educativo para lograr la movilización cognitiva, o sea, entender uno el mundo moderno, y estamos hablando del mundo tradicional, el mundo moderno, el mundo rural, el mundo urbano, es el bachillerato completo. O sea, si usted no ha tenido bachillerato completo, no entiende lo que pasa en la sociedad moderna, no tiene las herramientas analíticas para hacerlo. Se requiere el bachillerato completo. Y un tema que habíamos diagnosticado nosotros hace un buen tiempo, en los debates que hicimos en Comisión Sexta, era el tema del porcentaje de colombianos mayores de 20 años que no tienen bachillerato completo. ¿Qué pasa con una persona de mayores de 20 años que no tiene bachillerato completo, que ya quedó condenado a ser un ciudadano de segunda, a ser una persona cuyas capacidades para conseguir trabajos que no sean los más básicos va a tener? Y entonces son, en cierta medida, es la medida de los excluidos en Colombia. Y en eso lo terrible es que cuando se hacen las estadísticas de entre el año 99 y el año 2012, que es la última medición que teníamos, 2011 que teníamos, la cifra es prácticamente idéntica. Porque aunque uno crea que está aumentando el porcentaje de personas que tienen bachillerato completo, mayores de 20 años, para no estar tomando ahí unas transiciones que se dan en el tiempo, pues sí, ese porcentaje puede estar aumentando, pero el problema fundamental es que sigue habiendo 15,5 millones de colombianos mayores de 20 años donde de alguna manera estamos perdiendo la batalla. Estamos perdiendo la batalla contra ese tema de la educación. Ahora, esto es grave a nivel de la sociedad en general. Esto es, digamos, realmente un problema y además las metas del gobierno no son suficientemente ambiciosas. Nosotros queremos que se logre, que sean realmente un cubrimiento universal en educación media, el bachillerato completo, con todas las formas que eso tiene, pero que en los objetivos del gobierno no son suficientemente ambiciosos, y además, como pudimos ver, no va a lograr el objetivo de tener un cubrimiento del 91%, especialmente por las deficiencias educativas en el campo. Si uno tiene un tema, digamos, 330,000 jóvenes que debían estar estudiando bachillerato completo, no lo están haciendo. 330,000, de los cuales 220,000 están en el campo. Y si uno mira que Colombia es un país de 75% urbano y 25% rural, eso es un punto muy importante porque la sociedad ya es en su gran mayoría, en su gran mayoría hace un buen tiempo, especialmente urbana. Lo que estamos diciendo es que siendo así, el 25% rural tiene 220,000 de 330,000, o sea, el campo tiene carencias, digamos, del doble frente, casi 3 veces que en la ciudad. Y todo el proceso de modernización del campo, todos los proyectos que hay de desarrollo del campo,
que sea competitivo, que sea moderno, que pueda incorporar las innovaciones tecnológicas y técnicas y tal, que se pueda autoadministrar, que puedan vivir permanentemente, digamos, dentro de los proyectos del acuerdo que hay en La Habana sobre el tema de agrario, pues pasan con que la gente haya tenido ese nivel educativo con las diferentes modalidades. Por ejemplo, el SENA era para nosotros muy importante que fuera para mostrar lo que había, pero lo que nosotros vemos es que ese es un tema que Colombia no está suficientemente consciente. Ese es un tema que, digamos, aquí uno no ve marchar por la calle como si puede marchar los estudiantes universitarios, los estudiantes que no tuvieron bachillerato completo. Esos son los no representados, los que nadie habla por ellos, y Colombia. Ahora, el problema que nosotros descubrimos, y ese es parte del problema central del sistema electoral, es que quien tiene que asumir esa responsabilidad es básicamente las secretarías de educación. Y cuando nosotros fuimos a ver, porque llamamos en el foro que se hizo en la Comisión Sexta, las secretarías de educación, por lo menos nosotros identificamos como 5 departamentos que tenían una situación especialmente crítica en esto, que eran La Guajira, Santander del Norte, Nariño, Cauca, y bueno, esas esencialmente, y Córdoba. Córdoba tuvo una mejoría en el último año. Lo que encontramos nosotros es que los políticos capturan las secretarías de educación para reproducirse políticamente, por lo que hemos discutido, por el costo de las campañas, por todo lo demás. Capturan esas secretarías de educación y ellos no tienen que rendir cuentas ante nadie. Entonces, vimos algunos casos realmente espeluznantes, y eso es parte de la propuesta de reforma del sistema electoral, porque mientras los políticos estén cogiendo pedazos completos del Estado, porque no es un contrato o unos puestos, el tema de contratos y puestos es un problema, pero es un problema que ahora está mucho más superado porque capturan es como el bienestar familiar del Cauca, el bienestar familiar de otro departamento, el SENA, el bienestar familiar, en fin, la salud, parte del debate que hubo en salud era eso, que digamos la superintendencia estaba capturada por políticos que tenían EPS o tenían IPS en sus departamentos y entonces pues estaban capturados. Era parte del problema y parte de la objeción que nosotros teníamos con respecto al tema de que fuera todo público, porque ese no es el problema es la captura de los políticos que hacen eso, y de ahí la importancia de la reforma del sistema electoral. Los invitamos a ver completa la intervención del senador en la página de él, www.johnsudarsky.com. Y una de las tareas que hicimos muy importantes este semestre que hizo el senador fue el foro, el futuro de la planeación participativa en Colombia. Sí. ¿Qué nos dejó ese foro? ¿Qué pasó en ese foro? Hay que entender el problema, porque cuando hicimos la ley estatutaria de participación, digamos que estaba a consulta de la Corte Constitucional, por acuerdo se dejó por fuera el tema del Sistema Nacional de Planeación, los consejos territoriales de planeación, el presupuesto participativo, porque en buena medida está involucrado con la ley 152 sobre la planeación participativa. La planeación participativa es muy importante, pero está muy deteriorada precisamente porque no ha sido reglamentada, porque ha sido capturada por los políticos, porque incluye elementos que no son de la sociedad civil en su conformación, en fin, una cantidad de elementos que se identificaron. Entonces, este foro era para hacer algo semejante que lo hicimos con la ley de participación, con el senador Londoño. Estamos hablando de finales de 2011, del 2010, y que terminó en la ley estatutaria de participación, hacer lo mismo para ver qué tanto era un problema de
decretos, de sacar una nueva ley, un planteamiento, unos planteamientos muy contundentes. Me recuerdo ahora el que hizo Foro por Colombia, que hizo un planteamiento de 14 puntos diciendo, mire, esta ley hay que reformarla de una manera muy contundente. Estamos reuniéndonos con el Ministerio del Interior y con la Secretaría y con el Departamento Nacional de Planeación para formular lo que debe contener esa nueva ley, lo que debe regularse rápidamente. También hay un COMPES, pero queremos recoger, y el foro tuvo ese propósito, recoger la opinión de los actores que están involucrados en el tema, recoger la agenda y a partir de esa agenda comenzar a definir cuál es el tramo, cuáles son los procedimientos y las direcciones que tenemos, ya sea en el tema legislativo, en el tema regulatorio y en el tema, digamos, del COMPES, para poder acelerar, sobre todo, un elemento muy importante que descubrimos y que ya forma parte pues, de hace mucho tiempo de lo que llamamos la tercera vía, la tercera ola de la democracia, que es el tema del presupuesto participativo. Ese es muy central. Les recordamos que la retransmisión de este foro completo la pueden ver también en la página del senador, ya está colgada tanto en YouTube como en la misma web. Y vamos al último punto, senador, capital social. Este año lanzó el libro Vicisitudes del Capital Social en Colombia. Sí. El libro lo lanzó la Fundación Restrepo Barco, es este libro, está en la página web de la Fundación Restrepo Barco. Los autores fueron David Hurtado, Diana García y Andrés Copete. Ellos hicieron la investigación completa. Es la tercera medición que se hace del capital social y los resultados son bastante dramáticos. Para aquellos de ustedes, esto está en la página web, para aquellos que quieren una visión rápida de los resultados está el prólogo que escribí yo y las conclusiones del libro, y realmente es como una biblia sobre todo el tema de capital social en Colombia. Realmente, como dicen mucha gente, lo que no se mide no existe. Aquí está medido todo lo que uno quiera medir sobre estos temas de capital social, sobre el tema de confianza institucional y también sobre Fenoval. Acordémonos de nuevo, yo cada vez que hago esta rendición de cuentas le digo a la gente, y le vuelvo a insistir sobre el tema de Fenoval porque es un gran descubrimiento. Fenoval es fe en fuentes de información no validada, que es básicamente comer cuento, es, tenerle fe a unas fuentes de información sin tener cómo validar socialmente. Ahora, los resultados son bastante lamentables, por eso es que el libro se llama Las Vicisitudes, porque el primer libro llamaba El Capital Social, el segundo libro decía la evolución del capital social, porque se notaban aumentos, mejorías, por ejemplo, una mejoría bastante sustantiva en términos de la confianza interpersonal y la percepción de la corrupción del 97 al 2005, pero aquí volvimos a caer y en algunos casos quedar en peor situación que en el año 97. El capital social cayó de tal manera que ya no vincula la sociedad con la institucionalidad, la confianza institucional cayó también dramáticamente y Fenoval tuvo una caída que es interesante del 2005 al 2011. Acordémonos que el del 97 al 2005 creció de una manera desorbitada, un poco el país se metió en la nube del gobierno de Uribe, donde todo estaba perfecto, donde había un gran control de facto del gobierno sobre los medios y la opinión. Y al comienzo del 2007, comienzos del gobierno Santos, y esta es una línea de base para el gobierno de Santos, se notó una caída que es una esperanza, porque nosotros dentro de la teoría que tenemos sobre la evolución del capital social está el concepto del proceso de sinceramiento, donde la gente de repente dice, no, estoy metido en este sistema es un sistema clientelista y corrupto. Y a partir de ese sinceramiento, si la sociedad civil se moviliza con la estructura
con una estructura específica que tenemos sobre esto, que de nuevo es la famosa teoría de cambio que está en el texto, que está en el libro, que lo pueden estudiar allá y que no voy a repetirles ahora. Entonces, lo importante es que el libro trae la medición no solo del capital social de Colombia, sino también de ciudades con muestras importantes, de tal manera que tenemos línea, ya comparación en algunos casos de series de 3 años, de 3 mediciones del capital social y los diferentes factores y dimensiones en ciudades como Barranquilla, Bogotá, Medellín y Cali. Cali fue tal vez la ciudad donde los resultados fueron más nefastos, porque hubo un retroceso en términos de Fenoval. El Fenoval volvió a subir de una manera muy grande, pero también se midió por primera vez, se midió también Barranca Bermeja, creo que por segunda vez, y se midió también por primera vez Bucaramanga. ¿Y cuál fue la otra ciudad también? No, creo que fue Bucaramanga, que no se había medido en ninguna ocasión anterior y se midió esta vez. Senador, ya para terminar, y algo muy importante es que nos cuente la carta que le envió al presidente de la República, Juan Manuel Santos. Sí, esto fue puro al comienzo del semestre, donde le decíamos al presidente, mire, el proceso de paz es un proceso absolutamente sustantivo para el país. Es un tema central, es casi un tema revolucionario por el tema de romper la inercia institucional. La inercia institucional, pues para mí la más clara expresión de ella es el clientelismo y la corrupción incluidos en el sistema electoral. Y yo le decía al presidente, mire, señor presidente, ustedes tienen esta oportunidad, intenten cambiar las cosas, pero con la profundidad que se requiere. Si ustedes van a a concertar en La Habana algo que sea, digamos, en el tema de participación política, que sea simplemente la reiteración de lo mismo. Y lo mismo es cómo en la tradición política colombiana y latinoamericana, ese sistema de cooptación en el que usted le ofrece digamos, a estos partidos que se amnistiaron y que entraron digamos, al proceso, como puede ser el M19, en fin, casi que regularmente en Colombia siempre hay un proceso de paz de esto con los paramilitares y tal. Si usted la participación política lo hace a través del sistema electoral, va a terminar en lo mismo. Y fue muy interesante porque en el foro precisamente de las Naciones Unidas nos contaban el caso de Filipinas. Filipinas es un país con la misma tradición de Colombia, es una tradición hispano-católica. ¿Por qué? Porque Filipinas fue conquistado por los españoles hasta hace muy poco, relativamente, históricamente hablando. O sea, creo que fue hasta comienzos del siglo XX cuando Estados Unidos pues, conquistó Cuba, conquistó las Filipinas, pero la tradición es la misma. Y nos contaban los asesores internacionales en ese foro que en Filipinas el proceso fue la misma cooptación. Le dieron unos espacios a la guerrilla y la guerrilla terminó en clientelismo y corrupción, como le pasó, por ejemplo, al Polo. Entonces el Polo terminó pues, en el escándalo de Bogotá. Hoy en día el Polo pues, está viendo cómo se reconstruye para ese tema, pero si lo que se acuerda en La Habana no incluye un cambio profundo del sistema electoral, dentro de 8 años vamos a ver a la FARC, a través de cualquiera que sea el mecanismo que se tenga, si de la Unión Patriótica o a través de la Marcha Patriótica o lo que sea, metida en el mismo tema, porque el problema no es de voluntades políticas, sino de estructura institucional que con la estructura de incentivos y castigos termina haciendo que todo el mundo, para reproducirse políticamente, tenga que recurrir al clientelismo y la corrupción. Senador, le damos gracias por su tiempo, por su trabajo realizado este semestre y los invitamos a ustedes a que nos envíen sus comentarios y sus inquietudes a la página nueva del senador www.johnsudarsky.com, a que visiten el Twitter del senador John Sudarsky, visiten el Facebook del senador
y diríjaselas a la oficina del senador, oficina 225. Gracias por su atención y los esperamos en la próxima rendición de cuentas.